vencedores, porque Él es vencedor. Entonces miren qué tremendo lo que Dios en su misericordia les permite a ustedes estar aprendiendo en esta hora, porque esto está hermosísimo. Entonces vemos que el número 6 está relacionado con las tinieblas y la mentira, porque el diablo lo quería hacer a Jesús que mintiera, y por la mentira y por las tinieblas de los hombres llevaron a Jesús a la cruz. Entonces vemos que el número 6 está relacionado con la mentira. Miren qué peligroso es estar mintiendo. Hay que tener cuidado con la mentira, Si decimos, voy a ir a tal lado, tal día, es mejor que vayamos, no mintamos. Si decimos que, un ejemplo, si decimos que mañana a las 3:30 vamos a estar aquí, a esa hora hay que estar aquí, porque si no, cae en las tinieblas, porque es el número 6, las tinieblas influenciando al ser humano. Miren que, no, es que la palabra nos enseña para que nosotros no hagamos lo que no debemos de hacer, porque Jesús es perfecto. Jesús era perfecto y dice que perfectos tenemos que ser nosotros. Él me decía ayer orando que el libro de la vida, fíjense, óigame lo que les voy a decir, porque ahí la palabra, Él me está dando un tema a mí con respecto al libro de la vida. Y hay muchos que son borrados del libro de la vida. Y yo le decía, porque orando, le pregunté yo, ¿por qué son borrados del libro de la vida? Y me dijo, porque yo, Jesús, soy el libro de la vida. Y el que no me obedece a mí, me dijo, es borrado del libro de la vida, porque yo soy el libro de la vida. Miren qué increíble está eso. Eso no me lo había oído yo, la mera verdad. Oímos del libro de la vida, que hay que ser inscrito en el libro de la vida, pero nos imaginamos un libro grande, ¿verdad? Y que ahí nos escribieran en Jesús, porque Él es la vida. Amén. Él es el libro de la vida. Y aquel que no me obedece, me dijo ayer, y que no pone por obra lo que yo dije, me dijo, será quitado del libro de la vida. Y la gente, los pastores enseñan cosas. No, usted ya tiene ganado el cielo. Momento. La palabra de Dios dice en el Apocalipsis, en el capítulo 22, si no me equivoco, dice que el que esté limpio, que se limpie más. El que sea santo, que se santifique más. El que sea puro, que se purifique más. Y el que sea sucio, que se ensucie más, dice la palabra. Y dice, y los hechiceros, dice, y los perros, dice, y los cobardes, dice, no heredarán en el reino de los cielos. Esas son palabras verdaderas. ¿Y quién las dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién fue? Pero si es hechicero uno y se arrepiente. Le perdona. Claro. Exactamente. Llega la vida también. Exactamente, porque el arrepentimiento, eso es lo importante. Porque, por ejemplo, se casan y se divorcian y se vuelven a casar otra vez, se perdonaron. Sí, porque hay algo importante que debemos de entender. Pero a veces dicen el dicho, pues, bueno, el que se casa, sea un matrimonio, solamente tiene que morirse, se puede volver a casar. Pero si se casa otra vez, parece que no se ha perdonado, porque como se casó, y ya Dios ya lo bendició ese matrimonio. Y se vuelven a casar otra vez, pero si no está muerta la otra persona, que no debería ser. Ya, exactamente, eso es cierto lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no se puede dejar algo o tomar algo que no está en el orden de Dios. Entonces lo que tú estás diciendo es una gran verdad. Lo que estás diciendo, eso el Señor me lo ha estado hablando a mí. Y me lo viene a confirmar con lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque solamente que Dios le corte, porque si no es cortada la persona de esta tierra,
o de cualquier lado, el otro comete adulterio cuando se casa con la otra persona. Entonces es importante pedirle a Dios que Dios nos ayude para que no vaya a cometer errores. Porque a veces uno, porque está bonita la chica, y ay, qué hermosa está esa mujer, y con ella me voy a casar, y ¿qué pasó con la otra? ¿O qué pasó con el esposo de la otra, y ahora qué? No, está duro lo que tú dijiste, está duro, y es de ponerle atención. Ok, entonces vamos a ver. Entonces vimos que en el 45 lo que pasó, ¿verdad? De las tinieblas, de las 6 hasta las 9. ¿Qué trayecto hubo ahí? ¿O qué tiempo hubo ahí de las 6 a las 9? 3 horas. 3 horas. Porque ahí mismo les estaba mostrando Jesús los 3 días que iba a ir a padecer bajo la tierra, que son las 72 horas. Y él bajó abajo porque él mismo les comprobó arriba en la cruz que él era inocente, pero se hacía culpable por causa nuestra, para que nosotros no fuéramos a las profundidades de la tierra. Entonces está tremendo esto, la mera verdad está tremendo. Y está hermoso porque Dios es tan lindo y tan hermoso que nos explica, porque Él quiere explicarnos. Amén. Entonces vamos a ir al versículo 50, 51 y 52. Vamos a ver aquí, ¿dónde está el 51? 50 primero. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dice en el 50. Habiendo clamado otra vez, dice, entregó el Espíritu. ¿Ok? Dice, vamos al versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Era inocente? Sí, porque si no, no se hubiera partido el velo, ni tampoco se hubieran abierto las rocas. Entonces allí mismo les estaba comprobando él que él era inocente. Allí venció al diablo, el Señor en la cruz. Entonces vamos a ir al versículo 52 y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Miren, ¿no habían visto ustedes esto? No, ¿verdad? Por eso es que le digo que Dios fue el que permitió que les enseñara esto, porque miren qué tremendo, cuando Jesús murió en la cruz, se abrieron los sepulcros. ¿Se conocen los cementerios, ¿verdad? Sí, claro. Ok, se abrieron las tumbas, los sepulcros se abrieron y cuerpos de santos que habían ahí, que habían muerto creyéndole a Dios, salieron. Miren, qué increíble, qué tremendo lo que pasó ahí. ¿Te cree que se desmaya uno por ver? Imagínate. ¿Te imaginas? No, hombre, eso es hermosísimo. Creo que corre una y se queda tirada y se pasan todos los muertos. Y lo tremendo es que dice la palabra que después, dice, los muertos se les aparecieron a muchos en Israel. Cuando Jesús resucitó, y dice que los muertos, dice que se les aparecieron a la gente que los conocía. Miren, qué increíble. Imagínate un ejemplo, Por ejemplo, ahorita mi esposa está muerta y que se viene. Imagínate, ¿cómo dirías tú? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo vi otra vez. Porque en ese momento, cuando Jesús murió en la cruz, fue un pacto increíble que no soportó la tierra, y la tierra tembló la tierra y se abrió la tierra. Y aún los que estaban muertos revivieron y dijeron, wow, ¿y esto ahora qué? Volví a la vida de nuevo. Se asusta por un volcán, ¿cuánto? Imagínate. ¿Y más eso? No, hombre, ese fue un impacto, pero hermosísimo. En ese momento, cuando ocurrió eso, wow, eso fue, me imagino yo que si hubiéramos estado ahí, hubiera sido glorioso.
O tal vez quizás nosotros mismos hubiéramos colaborado dándole leño a Jesús. Pues a lo mejor. Y porque la Biblia dice que nosotros somos culpables, imagínense. Por los pecadores. Porque somos pecadores. Pues somos pecadores, ¿no? Dice que por la rebelión, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero miren cómo es de bueno Dios. Que Dios no queriendo que tú y yo y todos los que habitamos en la tierra muriéramos, pereciéramos, viene Dios, miren qué hermoso Dios, y pone a su propio Hijo a dar la vida para que nosotros tengamos vida eterna. Imagínense, no, hombre, eso es maravilloso. Alguien que no busca a Dios y no le alaba a Dios, ese está perdido. Hay que alabarle a Dios, hay que creerle a Dios. Jesús es nuestro Dios. Amén. Él es nuestro Dios. Él es nuestra salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay a nadie más por quien podamos entrar en el reino de los cielos, únicamente por Jesús, porque Él es el libro de la vida. Y el que no le obedece a Jesús, lo que dice su palabra, va a ser quitado del libro de la vida. La palabra dice que si eres frío, dice, o caliente, dice, mejor es que seas tibio, dice, ¿va? A ver, ¿cómo es que dice allí? Léemelo, Evelyn. Porque dice algo hermoso allí. Dice que está hablando del tibio y del caliente. Porque si no... Si es tibio te vomitaré. Ok, pero dice que o bien eres tibio. Y tibio y caliente te vomitaré. Algo así. ¿Qué dices, Evelyn? No, hombre, ahí está bien, déjalo ahí, por eso es importante que no se quite nada de lo que se está haciendo, porque estamos en un lugar aprendiendo, y por eso es que debemos de quemar el cerebro, porque de eso se trata. Para quemar el cerebro, porque si no, entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? En una escuela se aprende, y en una escuela se contestan a veces cosas que tiene que confirmarlo uno con la palabra para que todo sea marchado como debe de ser. Entonces la palabra es la que nos enseña, y ahorita lo vamos a ver, porque eso está en el Apocalipsis, en el capítulo 3, si no me equivoco. Ahí está. Y Dios, Jesús se lo dice a una iglesia, pero no me acuerdo bien a qué iglesia se lo dice. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo está eso. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A ver, ¿qué entienden ustedes ahí de que está diciendo si no eres tibio, ni caliente, ni frío? Ni frío. ¿Qué entienden ustedes ahí? Pues que no es nada, así de fácil, que no es nada. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra, que no es nada, no está en nada. Y dice, ¿y por cuánto? ¿Cómo que no está en nada entonces? No está en nada. ¿Cómo sería? Tibio. Pues Tibia no, te dice que ni eres tibia, ni fría, ni... vaya, nada. no era nada, no estaba en nada. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí, que no estaba en nada. Entonces, ¿cómo sería la persona? Pues era uno que viva a la iglesia, pero como quien dice, nomás solo voy a sentarme a la banca, hacia la silla, Pues y... creo que tiene que estar congelada. No, pues no era... En esta versión lo explica mejor. Ajá, a ver. Dice, le habló a la iglesia de la Odisea, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tibio, o sea que no, en pocas palabras, no era nada. Pero, ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Por qué dice te vomitaré de mi boca?
¿Sabes por qué dice te vomitaré de mi boca? ¿Te imaginas que, por ejemplo, nosotros si vamos a tomar algo bien, bien caliente, lo sacamos porque nos Ajá. quemamos? Ajá. Entonces el frío Se nos congela la boca. Claro, Ok, pero ahí lo que está diciendo, está hablando Jesús. Dice, ¿por qué dice que lo vomitará? Dice, ¿por qué? Depende de la persona, como está sucio. Ujú. Todo tiene que quererse algo como, por ejemplo, el cigarro es una manzana muy, muy cruda. Ajá. Todavía no está bien. Ajá. Y te lo muerda, Le daña la sí, boca a te uno. pone bien, quema. Ajá. Entonces no lo quieres, Ajá. lo tiras, lo escupas. Ajá. Entonces Dios así es, quiere una persona sincera y correcta. Eso, exactamente. Eso es lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque le dice te vomitaré. ¿Por qué le dice te vomitaré? Porque ese estaba dentro de la iglesia. Pero cuando le dice te vomitaré, le está diciendo te voy a sacar de la iglesia. Porque estaba dentro de Jesús. Porque no le convenía estar allí, porque miente, como dice, mentira, hipócrita, todo eso. Sí, era un corazón fariseo. Sucio. Exactamente, eso es. Por eso le dijo Jesús, te vomitaré, le dijo. En pocas palabras le dijo, estás adentro de mí, pero ya no te quiero tener en mí, porque me estás causando problemas en mi estómago, le dijo Jesús. Ahora te voy a vomitar. Dios mío, miren qué tremendo está eso. Por eso el Señor me decía, el que no cumpla con mi palabra, me dijo, lo quitaré del libro de la vida, porque yo soy, me dijo, el libro de la vida. Miren que, no hombre, es que ser cristiano, uno no es que ahorita, aleluya, gloria a Dios, papito lindo, eres hermoso, me trajiste a este lugar, y, ay Señor, yo era un mañoso allá afuera hace como 3 horas, pero tú me tocaste aquí, Señor, y mira, recibí la presencia tuya, Señor, y ya mañana otro sinvergüenza igual. Entonces, ese lo va a vomitar Dios de su boca, porque no lo va a tener dentro de su estómago. Amén. El estómago es la iglesia, es el vientre, pero no, Dios no quiere ninguno que sea mañoso dentro de su casa, sino que todos nos arrepintamos y que seamos, perdón, realmente como Dios quiere que seamos. Amén. Él dice que seamos santos, porque santo, santo, santo es el Señor. Nada de prostituciones. Ese no, ese es el cristiano. Ese es el que va a ser la novia del Cordero de Dios. Las primicias del Cordero de Dios, porque Jesús se va a casar con la iglesia que está fiel, sin manchas y sin arrugas. Esa es la novia del Cordero que se va a ir con él en el arrebatamiento. Y luego que se va a la iglesia en el arrebatamiento, caen las tinieblas en la tierra y viene la tribulación. No, y ahí se va, dice, y se quitará el Espíritu Santo de en medio y se manifestará el inicuo, dice la palabra. ¿Y el inicuo quién es? El diablo. Miren qué duro va a estar eso, ¿eh? Eso va a estar increíble. Pero vamos a seguir. Entonces, vamos a ver algo muy importante. Entonces vemos que Jesús era perfecto. Amén. Para presentarse en la hora sexta. En la hora sexta, que era la hora de las tinieblas, que volvía a la mujer samaritana. Ahora les voy a hablar de la mujer samaritana, porque es que Jesús llega a la hora sexta a confrontar a la mujer samaritana. Porque mire, y hay muchas cosas de esa confirmación del número 6. Pero bueno, les hablaba del número 9 también, porque Jesús fue encontrado inocente, porque Jesús tenía los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu son los 9 frutos del Espíritu. Entonces ahí entra el número 9. Y entonces vamos a ver algo muy importante aquí. Entonces vamos a ver, fíjense qué increíble está este asunto.
lo que le dice, y ahorita vas a ver lo que tú dijiste con respecto a la persona que está casada. Ahí vas a ver lo que tú no de por gusto hablaste, porque con eso me confirmó a mí el Señor lo que yo estoy oyendo en la palabra. Por eso es que te dije el otro día, que tú traes el don de el don de la profecía, y traes algunos dones que son importantes que los comiences tú a poner por obra. O sea, que comiences a meterte a buscar al Señor para que se manifiesten esos dones en ti. Porque una cosa es el don de la profecía y otra cosa es el ministerio profético. Tenemos que tener ese conocimiento. Por eso es que han confundido todo. Porque el ministerio profético es solamente los hombres, pero el don de la profecía, ese lo tiene también la mujer. ¿Ok? Entonces es importante saberlo. Entonces vamos a ver algo importante aquí. Entonces vamos a Juan capítulo 4, versículo 4, 5 y 6. Vamos a ver algo importante aquí. Porque ya merito acabo, es poquito ya, no es mucho. Juan 4. Sí, leer versículo 4, 5 y 6. 4, Juan 4. 5 y 6. Sí. Juan 4. Ajá. ¿Qué más? Ok. Juan 4, 4. Versículo 6. Y versículos 5 y 6. Ok. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob. Dio a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Miren, la hora sexta. A la hora sexta, y van a ver por qué llegó a la hora sexta. Llegó a la hora de las tinieblas. Porque él le iba a hacer juicio a las tinieblas que venían en la Samaritana. Es que la palabra es hermosa cuando Dios nos la explica, pero cuando no, eso lo oímos y no sabemos por qué llegó a la hora sexta el Señor ahí. Y lo vamos a ver aquí entonces en la palabra. Entonces dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces vamos a ver. Era como la hora sexta. Vino a Sicar. Vamos a ver qué significa Sicar, porque es que la samaritana estaba llena de problemas. Entonces vino a Sicar, al pozo de Jacob. Sicar significa en hebreo borracho. Miren, y saben que en lo espiritual, vamos a leer, vamos a ver qué. Entonces significa borracho, ebrio o falsedad. ¿Por qué estaba borracha, ebria? Por la falsedad. Ustedes saben que cuando nosotros mentimos, en lo espiritual andamos así, bien borrachos. Cuando hablamos en mal de un hermano, andamos bien borrachos. Sí, hermana Victoria, sí, hermana, sí, en lo espiritual, borrachos andamos. Y eso pasó con la samaritana, porque la samaritana tenía problemas. Y ya van a ver, aquí la palabra misma nos lo enseña. Entonces, vamos a ver algo importante. Entonces vemos que estaba en Sicar. Y el pozo, ¿quién se lo había dado? Donde la samaritana llegaba a sacar agua. ¿Qué dije yo? ¿Quién había dado ese pozo? ¿Quién se acuerda? ¿O no están poniendo atención? Sí, estamos poniendo atención. Ok, bien. Se lo había dado Jacobo a José. Ok, ¿qué significa Jacob? Jacob significa usurpador. Miren, ¿saben quién es el usurpador? Usurpante. Usurpa.
Usurpar es que, un ejemplo, cualquiera de ustedes, yo estoy aquí predicando y ustedes se meten, quítate de ahí vos, voy a predicar yo, y se meten aquí, eso es usurpar. Entonces Jacobo, el significado de Jacobo era un usurpador. Jacobo tenía problemas. Jacobo cuando estaba en el vientre de su madre se peleaba con Esaú. Miren qué tremendo. Y todavía después lo engaña. ¿Y por qué decía se peleaba con Saúl? Esaú. Son gemelos. Eran gemelos, sí, eran gemelos. Imagínense dos gemelos agarrándose adentro en el estómago de la mamá. Qué tremendo está eso, ¿ah? Y pues ya van a ver, entonces vemos que por qué estaba mal la samaritana, porque ¿de qué agua estaba bebiendo la samaritana? Del pozo de Jacob, y Jacobo es usurpador. O sea, de que si tú estás con un ministro que no sea agradable al Espíritu Santo, tú también eres una usurpadora. Porque estás bebiendo el agua que es la palabra y te la estás bebiendo con la administración de Jacob, no con la administración de Israel. Porque yo y el ministro que busca el Espíritu debe de ser Israel, no debe ser Jacob. Porque el Jacob es aquel que no predica la verdad. El Jacobo es aquel mentiroso. El Jacobo es aquel que no le importa. Ay, las hermanas, hombre, estas nomás solo pues porque para que digan, hombre, aquí les voy a transmitir este mensaje, nomás solo para que digan, le voy a abrir la Biblia aquí en Mateo 5, a ver qué dice en Mateo 5, habla de la bienaventuranza, de esto les voy a hablar, bienaventurado el manso y humilde de corazón, y bienaventurado, y comienzan a hablar de la bienaventuranza. Eso no es. Ese es un usurpador. Tiene que sentarse a buscar al Espíritu orando y después sentarse y clamarle al Señor qué palabra es la que le va a transmitir al pueblo. Porque la palabra de Dios dice que en Israel, cuando Dios mandaba el maná, se los mandaba exactamente para el mismo día. Porque para el otro día ya no servía el maná. El maná, si yo les doy la palabra, que les doy una palabra que no era para ahora, entonces les cae mal a ustedes, porque la palabra se las estoy dando equivocada. Claro. Entonces la palabra que yo les estoy dando, se las tengo que dar, que el Espíritu me da, para dárselas a ustedes, para que ustedes no se enfermen, porque si no están enfermas espiritualmente. En lo literal están gorditas, ahí va de comer taquitos ahí, con taquitos de lengua y taquitos ahí de asada, con salsita y todo, y bien cachetoncitas, ahí va de comer y todo. Pero en lo espiritual es el problema. Por eso es que las iglesias están mal. El Señor me decía que la iglesia está siendo debatida hasta el Hades. Y me quedé pensando y dije yo, ¿y cómo es esto? Y me lleva la palabra. En la palabra, no me acuerdo bien, pero parece que en Génesis, en el capítulo 49, o ya no me recuerdo bien en dónde fue que lo vi. ¿Para qué les voy a estar diciendo? Ya no me acuerdo, parece que lo tengo apuntado en la libreta. Porque cuando yo recibo algo lo apunto mejor, porque después se me va a olvidar, porque no me voy a acordar yo de toda la Biblia tampoco. Eso solamente alguien que parece computadora a la cabeza, pero yo no, ¿para qué voy a estar afamándome? Yo no tengo eso de guardar tantas citas bíblicas en la cabeza. Me acuerdo de muchas, pero no me voy a acordar de todas. Y hay cosas que uno recibe y es mejor apuntarlo porque después se le olvida a uno. Ajá. Entonces, pues vimos que el Jacob, ¿ah? Entonces, si uno está con un ministro Jacob, le va a caer mal la comida y uno está mal espiritualmente. Uno tiene que estar con un ministro que oiga al Espíritu. Ese es el Israel espiritual. Un verdadero hebreo. Un verdadero ministro que busque al Espíritu para que uno se coma lo bueno, no lo que nos sirve. Entonces vamos al versículo 7 al 17. Léelo por favor. Versículo 7 al 17. Ya ahorita vamos a terminar, ya estamos llegando ya al final.
Y dice, y vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Vamos al versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Vamos al número 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Vamos al ver, sí, ahí mismo. ¿Por qué judío y samaritano no se trata entre sí? Vamos al versículo 10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua, y él te daría y el agua de vida, dice aquí, del agua de vida. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le dijo en el versículo 11. Y vamos al 12, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacobo, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Versículo 13. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Al versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le diere no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer, vamos a ver qué le contestó la mujer. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí voy a hacer un stop por lo que tú me dijiste del matrimonio. Miren qué tremendo está esto. Miren, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Miren Jesús, dos cosas muy importantes aquí en esto que está hablando aquí. Dice, llama a tu marido. Dos cosas muy importantes. Una mujer siendo casada no puede tener diálogo sin estar presente el marido. Por eso Jesús no quería tener diálogos con ella, porque él quería que estuviera el marido presente allí, porque al que le iba a hacer juicio Jesús era el marido. Ya van a ver que Jesús no estaba hablando del marido de la carne, Jesús estaba hablando del marido de las tinieblas que tenía la samaritana. No estaba hablando de su marido, sino que estaba hablando le estaba dando a entender el marido, el diablo que traía estorbando a la samaritana. Entonces, miren pues, entonces le dijo, llama a tu marido, ¿por qué Jesús le llegó a hacer juicio al marido que tenía, que era el engaño, la falsedad